Ya se lo comentábamos, en el Congreso de la República hay un acuerdo para que se apruebe de urgencia nacional la ley de tarjetas de crédito. Con esto, según los legisladores, se evitará que el sistema bancario guatemalteco cometa algunos abusos contra usuarios de tarjetas de crédito. Veamos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. De urgencia nacional, los diputados del Congreso de la República aprobaron la ley de tarjetas de crédito con la que se pretende que los bancos no hagan cobros excesivos y hostiguen a las personas que no han cancelado las deudas. Según el ponente de la ley, con esta se pretende que las personas no se sientan acosadas por deber a algún banco. Manejar el interés bancario, más unos puntos, porque este es un préstamo con riesgo, pues no puede ser un 70, un 50, un 40, un 30, y luego la deuda no puede exceder de un 150%. Por ejemplo, usted debe 20, no puede pasar de 50,000 quetzales y ahí debe ser cortada, porque eso es lo que tiene en la calle a la mayoría de las personas que tienen el uso de las tarjetas. Luego hay un diputado que acaba de decir de que también tiene que haber una interrelación entre los que dan tarjetas. Si una persona ya topó su tarjeta en una empresa, ¿por qué le van a dar otra en otra? Y seguirse endeudando más. El espíritu de la ley es proteger al consumidor que no tiene la información necesaria para lo que las tarjetas de crédito son. O sea que creo que ustedes vieron la reacción del Pleno. Al principio fue una reacción tenue, pero a medida... La aprobación duró menos de una hora y esta fue aprobada con 106 votos a favor y 8 en contra. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Le recordamos entonces la etiqueta para esta noche. En la discusión será control tarjetas. A las 10 p.m. hoy nos acompaña Cristian Castillo y Quique Godoy. Ustedes pueden también interactuar en las cuentas personales de nuestros analistas y ya hay televidentes que empiezan a externar su opinión a través de Twitter. Acá, por ejemplo, el usuario Ivin Rasputin nos dice: los emisores de tarjetas han abusado de su posición dominante. Debemos ser muy cuidadosos al regular. También Ricardo Zavala con la etiqueta control tarjetas: establecer capacidad real de pago, evitar efecto bola de nieve, mora más pago mínimo. También Brandon Rodríguez nos comenta: esta ley no resuelve el problema, más bien lo empeora y corrompe aún más el sistema. Algo traman los diputados. Atentos. Mientras que Elmer Reyes dice: es una buena iniciativa, toda vez se respete la libertad de comercio. Lo invitamos entonces, continúe interactuando con nosotros. Control tarjetas. Vamos ahora entonces a iniciar la discusión. Le damos la bienvenida a Quique Godoy. Quique, buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, don Cristian. Don Quique. Yo creo que, a ver, el tema genera discusión, genera polémica, porque por un lado obviamente hay abuso de los emisores de tarjetas de crédito, pero por el otro lado, más allá de que genere abuso, también tiene que haber algún nivel de autocontrol o de restricción de los usuarios de la tarjeta de crédito. El dilema principal cuando se empieza a regular las tasas de interés es que puede potencialmente poner en riesgo en un momento dado a cierto mercado, a ciertas personas que están en una categoría de más alto riesgo, de que no sean sujetos a que les emitan una tarjeta de crédito. Y esto es porque cuando se habla de tarjetas de crédito o de un crédito bancario de cualquier tipo, la relación que hay entre el riesgo y la tasa que se va a cobrar, hay una relación muy particular. Por ejemplo, el crédito hipotecario normalmente es el tipo de crédito que tiene tasa más baja. ¿Y eso por qué es? Porque al final tenemos una relación entre que si llegara a dejar de pagar esa persona, hay una garantía que es más grande que la deuda, que es la vivienda o el inmueble que fue dado en hipoteca. Si es una garantía fiduciaria, se asume que la persona tiene ciertos ingresos, ciertos patrimonio personal de respaldo, que en todo caso estaría ahí disponible para poder pagar en este caso. Pero en un crédito comercial, en un crédito de tarjeta de crédito, lo que sucede es que la garantía en sí misma es sobre la firma del contrato de la persona
y no es ninguna otra garantía, No hay ni un vehículo, ni una moto, ni siquiera el salario de la persona que esté disponible ahí para ser controlado o embargado. Entonces, cuando vemos esto, el problema principal que yo veo acá es pretender lograr llegar a regular de una forma muy drástica la tasa máxima que se puede llegar a cobrar de tasa de interés. Mucho de lo demás que se quiere regular, el acceso a la información que es del cuentaviente, que la están usando los emisores, o la información completa y adecuada con relación a los tipos de cobros adicionales que pueden haber o no por cobros administrativos, porque si estamos en mora, cuánto es la tasa, que esa información esté disponible es lo más importante, porque aunque lo que hay es un contrato de adhesión, y el contrato de adhesión lo que hace es que a mí me obliga a firmar el contrato igual que el de todos los demás de esa empresa, y no puede haber variación, pero la tasa de interés no está descrita porque es variable, puede cambiar en el tiempo. Y si usted se da cuenta, muchos emisores tienen tipos diferentes de tarjetas, la común y corriente, la dorada, la plateada, la negra, la X y etcétera, más colores, y conforme más alta es la probabilidad de la moral de pago de la persona y más garantía de pago hay, más baja es la tasa de interés que potencialmente dan y más amplio es el crédito total que le otorgan al cuentaviente o al tarjetaviente. Pero mientras más alto es el riesgo, más bajo es el monto que le dan de crédito y más alta la tasa que le colocan a la tarjeta de crédito. Entonces hay una parte que sí creo que debe ser regulada para poder controlar abusos de parte del sistema, pero por el otro lado tenemos que poder tener cuidado con que en el mercado se distorsione el acceso a las tarjetas de crédito. Vamos ahora a revisar las redes sociales, Twitter. Acá, por ejemplo, tenemos más participación. Nos comenta Claudia Ortiz: si la gente no califica y el banco se las da, el emisor corre con la responsabilidad legal y financiera. Dice Carla Ortiz: Elmer Reyes, se debe controlar a las personas que las usan irresponsablemente y los emisores que cobran irresponsablemente. También Sergio Hernández: el desmedido lucro de las empresas emisoras de tarjetas es perverso y debe de ser regulado. Sofi se pregunta: ¿y el libre mercado? Comenta también Carmen García: es cierto que los de las tarjetas son unos aprovechados, pero yo creo que regular las tasas de interés es un error grave. José Gutiérrez: si a la gente no le gustan las tasas de interés, la solución es fácil: no adquieran tarjetas de crédito y agarren de débito. Bueno, pareciera que son varias las quejas que hay por parte de los usuarios de tarjetas de crédito. Yo lo que veo acá es que es un tema muy desordenado. Por un lado, palpamos que existe la queja, bueno, pero en los bancos a cuenta de qué me llaman y me dicen que tienen una tarjeta de crédito para mí. O sea, ¿quién está manejando la información personal? ¿Por qué los bancos saben cuánto gano yo? Si entro en el rango para cierto límite de crédito. Esa es una queja que se está palpando acá en las redes sociales. Otra queja es lo que un televidente acá nos nombraba como una bola de nieve, eso de estar pagando solo intereses y nunca se abona capital y se vuelve una deuda que para arrastrando a los cuentavientes. Pareciera que sí, hay varios temas que están desordenados en todo esto. Cristian Castillo. Muy buenas noches, bienvenido Mario a este espacio, y creo que a los televidentes que nos acompañan, este tema es fundamental porque es de economía cotidiana. Y la pregunta acá, y que ustedes podrán responderse en casa, es: ¿cuántas tarjetas de crédito carga usted en su billetera? Porque ahora la moda no es solo tener una tarjeta de crédito. Ya aquí que refería a los múltiples colores de cada uno de los emisores, pero no nos conformamos con tener la tarjeta de un emisor, sino por si no nos aceptan la de un emisor, entonces tenemos las de 2, 3, 4 emisores, y al final andamos cargando en la billetera una capacidad de consumo que muchas veces supera por mucho nuestra capacidad de ingreso. Y esto es en donde empiezan los problemas. Yo quisiera, antes de analizar la ley en particular, hacer algunas reflexiones en torno al contexto en el que se aprueba esta ley de urgencia nacional. Primero, la séptima legislatura, la peor legislatura de toda la apertura democrática, la más perversa, la más corrupta, la más transera, la más inclusive ahora vemos criminal. El día de hoy el primer diputado de la séptima legislatura es vinculado a proceso y ya fue enviado a purgar prisión preventiva.
lo que estamos viendo es que esta séptima legislatura, con todas esas aberraciones que se han dado en la dinámica legislativa, han aprobado de manera constante cuerpos normativos de urgencia nacional. El resultado de la aprobación de urgencia nacional son cuerpos normativos de mala calidad. Esta séptima legislatura se ha caracterizado por aprobar leyes de mala calidad. De hecho, han tenido que deslegislar de urgencia nacional. Y aquí pongo de ejemplo la ley Monsanto. La ley Monsanto fue aprobada de urgencia nacional para darle a Alejandro Sinibaldi 500 millones de quetzales para ampliar su techo presupuestal en el 2014. E inmediatamente después del debate ciudadano derogan de urgencia nacional la ley Monsanto. Entonces, el contexto en el que yo quiero referirme es, el mismo diputado hace unos momentos decía, bueno, habían 3 cuerpos normativos, pero el consenso fue que se aprobara esta ley de urgencia nacional. Ojo, hay que ponerle atención a las aprobaciones de leyes de urgencia nacional de la séptima legislatura. Segunda cosa, este fue el caballito de batalla del diputado Arango para su campaña de reelección. Y su trabajo, principalmente en las áreas marginales de la ciudad capital, que es el área de trabajo principalmente de este diputado, que lo ha hecho muy bien, por lo menos por 2 elecciones, y que le ha dado a todos un buen caudal electoral de esas áreas. Una de las propuestas era esta, ¿no? De manera populista, decirles, miren, vamos a aprobar una ley en donde ustedes salgan beneficiados con las tarjetas. Y aquí entro al tema ya específico de la ley. Primero, la tarjeta de crédito no es ni un bien ni un servicio básico, un servicio necesario. La tarjeta de crédito debiera ser un servicio que le permite al consumidor tener un mecanismo de pago alternativo. El problema es que en Guatemala usamos la tarjeta de crédito como ingreso extra. Y esto siempre que lo debato en el salón de clases, cuesta que los jóvenes sobre todo lo entiendan. Se comprende. Es que el problema de la tarjeta de crédito es que si mi ingreso es de 100 quetzales y me dan una tarjeta de crédito, mi capacidad de consumo es de 200 quetzales, sobre todo si duplica mi ingreso. En algunos casos lo triplica. En otras veces los bancos son tan dadivosos que lo cuadruplica, porque ese es el negocio. El negocio es darle al tarjetaviente una capacidad de consumo muchísimo mayor que su ingreso. Porque eso es lo que permite que esta persona considere que en la billetera carga 200 quetzales para consumir. Y viene y de entrada topa la tarjeta. El problema es el siguiente mes. El siguiente mes tiene que empezar a abonar a capital, que era lo que ya se planteaba en las redes sociales. Y entonces empieza a arrastrar esa bola de nieve entre que nunca sale de la deuda de capital y los intereses empiezan a comérselo y su capacidad... Y solo para abonando y abonando intereses. Su capacidad de compra además se ve fortalecida cuando viene otro emisor y le dice, no se preocupe, yo le doy otra. Le doy otra y vamos a unificar las deudas. Entonces no se preocupe, yo le voy a pagar a la otra tarjeta, usted ahora va a tener el triple de su capacidad de consumo. El problema es que mi ingreso sigue siendo el mismo. Y es exactamente lo mismo que pasa con el Estado. Esta ley es para la microeconomía, pero a nivel de macroeconomía es exactamente el mismo problema de endeudamiento del Estado en Guatemala. Ahora bien, el diputado Ronald Arango manifestaba hace pocos minutos acá en a las 8:45 que temían que el día martes, de aquí al martes, cuando se tenga que aprobar esto de urgencia nacional, ellos temían llamadas del sistema financiero bancario guatemalteco. Aquí hay que entrar a otro punto. Él manifestaba que es uno de los pocos países, Guatemala, que no se tiene legislatura o normalizado el tema de la usura. Hay, digamos, contratos donde la letra menuda la gente no la lee y ahí es donde está la clave de tener un crédito que le puede servir a usted para cualquier emergencia, para compra, lo que sea, o sea, realmente el verdugo de sus próximos Pero años. Mario, la usura, digamos, es el negocio del el emisor de la tarjeta. Pero es que nadie nos pone una pistola en la cabeza para que recibamos la tarjeta. Es cierto, hay una intromisión agresiva, y lo planteaba Mario cuando decía cómo se enteran de la información de uno. Porque lo están llamando constantemente, mire, ya tenemos una tarjeta emitida a su nombre. Pero no me están obligando
a que yo acepte esa tarjeta. El problema Claro, pero empieza... ¿cómo obtienen esa información, Cris? Eso es otro debate, digamos. Ese debate tiene que ver principalmente con el manejo de la información personal y sobre todo información sensible, que es la información personal asociada a las cuentas de bancos y inclusive a los mecanismos de compra y a las tendencias de compra. El debate de esta ley en particular es que el agiotista o el usurero no nos está obligando a adquirir la tarjeta. El problema empieza cuando yo empiezo a aceptar N cantidad de tarjetas y a toparlas todas. Porque al final el mismo diputado Arango hacía una observación. En el país hay muchas personas que tienen su récord crediticio manchado por tarjetas de crédito. Ahora, y ahí sí, yo lo amarraría con otro elemento de información, que es el famoso sistema se me escapa en este momento donde está la información financiera de uno. Infornet. El problema es que si uno cae en Infornet por temas de tarjeta de crédito, hasta problemas para conseguir trabajo, lo refería el diputado. Ahora bien, Quique, que pareciera entonces que aquí estamos planteando una idea de corresponsabilidad, o sea, responsabilidad del emisor y responsabilidad del tarjetaviente, que de verdad, o sea, carecemos de una educación financiera y una cultura financiera para llevar a buen terreno un crédito. O sea, cualquiera con un crédito bien manejado puede pues obtener pues muchos beneficios. ¿Qué pasa en ese entonces? A ver, hay algunas de las cosas que hemos estado hablando ahora que están reguladas en otras normas, en otras leyes que ya están ahí, que tienen que ver, bueno, el mismo Código Civil, por ejemplo, regula el tema de los intereses. No puede ser, a ver, hay una lógica donde los contratos de adhesión forman parte de lo que sería un contrato múltiple, donde varias personas se adhieren a ese contrato con ciertas condiciones preestablecidas, pero regula de alguna forma la forma en que interactuamos los diferentes firmantes del contrato con la empresa. Yo no puedo venir como Quique Godoy y firmar, decirle a X emisor, no, cámbieme algunas de las cláusulas porque no me gustan, quiero que me las adecue a mí. Yo o me adhiero al contrato o no me adhiero al contrato. Pero hay ciertas cosas que están reguladas o protegidas, por ejemplo, en protección al consumidor, o que están reguladas en todo lo que son las normas de pactos de usuarios. Y en esos lugares tenemos acceso a poder verificar que no estén abusando de ciertas condiciones de las que estábamos hablando antes. Pero, habiendo dicho eso, hay ciertas prácticas comunes para todos los medios de pago, incluye tarjetas de débito, tarjetas de crédito y otro tipo de instrumentos de medios de pago que dejan de proveer la información completa y adecuada y oportuna para que el tarjetaviente tome decisiones con respecto a el negocio que está haciendo. Entonces, por ejemplo, hay algunos cobros administrativos que han surgido posteriormente. Hay algunos cargos de intereses por mora, por ejemplo, o la forma en que se capitaliza la deuda y demás, que no son claras para el tarjetaviente cuando se adhiere al contrato. Y entonces termina por desconocimiento y porque no tuvo la información y no es divulgada de una forma transparente, fácil, accesible, entendible por la persona que va a tener la tarjeta, que se mete en unos líos porque la información se la proveen de una forma muy compleja. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo sí creo que hay que poder regularlas. Unas ya están reguladas en otras normativas, otras deben ser regulaciones más claras, pero otras deben asegurarse que sean publicitadas, entregada la información completa, adecuada, entendiblemente y oportunamente al consumidor para que pueda tomar decisiones mejor informadas. Lo único que reitero que se vuelve muy complejo de tratar de regular es el tema de las tasas de interés, porque potencialmente puede excluir a algunos usuarios del mercado, porque si son de mayor riesgo, la tarjeta obviamente se la harían con más tasa. Hay anuncios en Estados Unidos donde le dicen, no importa cuántas veces usted ha quebrado, cuántas tarjetas y cuántas deudas tiene, le damos tarjetas, claro, pero las tarjetas se las dan con 15% de interés mensual. Pero eso es lo que no le pueden dar la tarjeta. Va en relación al riesgo. Obviamente en relación al riesgo le otorgan una tarjeta adicional y la empresa corre un riesgo, pero está cobrando intereses altísimos. Entonces, ese tipo de información es la que no es clara, no es divulgada adecuada y oportunamente para el consumidor, y ahí es donde se meten líos el consumidor. Vamos a revisar sus ideas en las redes sociales. En Twitter tenemos participación. Otto Iván nos comenta en Twitter: la tarjeta debe ser usada como herramienta de pago, no de crédito. Debemos ser responsables de nuestros actos. También Pure Gonzo dice: el sistema económico prefiere ofrecer créditos en vez de subir los salarios y promover el ahorro.
También Sir Williams Wallace nos dice, hay personas que no consiguen trabajo por no pagar una tarjeta de crédito. Javier Boche, que sea una actividad regulada es lo correcto, es como cualquier otra actividad. Azuli nos comenta, hay actividades económicas que aunque no quiera tener una tarjeta de crédito, nos presionan de cierto modo a sacarla. También Pauls nos dice, claro que es necesario, todo es un negocio, pero igual debe de tener límites. También nuevamente Sir William Wallace nos dice, las tarjetas cobran 5% mensual, el 60% anual masiva, más cargos por servicios, más servicios, ese es más el punto, manejo Mario. de cuenta. Ese es el punto y es parte de la información asimétrica que planteaba Kike hace un momento. Porque yo soy de los que uso la tarjeta y en las redes el debate en este momento es, la tarjeta lo que le permite a uno es tener un crédito de cortísimo plazo. Es decir, yo tengo 45 o 53 días, dependiendo de la empresa, en donde el uso del dinero ajeno no me genera interés, o sea, no me genera a mí un cargo extra, digamos. Si yo uso la tarjeta y dentro del próximo periodo de pago yo pago el monto total de lo que utilicé, ahí me dio una capacidad de compra sin cargos en ese periodo. El problema es todas esas otras acciones que van asociadas, porque si usted, a mí me ha pasado, por suma o resta, no pagó 50 centavos del pago total, digamos, del pago al corte. Cuando veo después me cobran sobre esos 50 centavos intereses, manejo de cuenta, atraso en pago no sé qué. Ahí es en donde está no la usura, sino ahí hay una extorsión, ahí hay una forma en la que a uno le quitan más del doble o el triple de lo que dejó de pagar. A mí me ha pasado en varias ocasiones que por suma o resta en el cheque dejo de pagar 50 o 40 quetzales. De repente en el próximo me aparecen 300 quetzales. Claro. De intereses, de servicio, etcétera, porque y va uno a alegar, no, es que mire, eso es porque usted no pagó. Cargo administrativo. Cargo administrativo. No es un porcentaje per se del consumo. Es una cuota. Te cobran, por ejemplo, 350 quetzales por no haber pagado a tiempo, claro, independientemente del monto, más el interés de mora. Que eso sí me parece que o digamos, los cargos que hacen por manejo de membresía anual. Que esa es otra de la información asimétrica. Al principio, cuando le dan a uno la tarjeta, le dicen, mire, usted nunca va a tener que pagar la membresía. Sí, solo sí, gasta en el año un mínimo de 500,000 quetzales. Y si usted no gasta eso, entonces tiene que pagarla. Igualmente me ha pasado que como uno dice, bueno, no tengo que pagar la membresía, después le viene el con mora y con cargos administrativos, etcétera, porque no pagó la membresía, pero y no que me la habían dado, sí, pero es que no llegó al límite de consumo. Ahí, eso sí me parece que es importante debatirlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí un televidente planteaba el tema de cómo es posible que si yo tuve un problema con una tarjeta de crédito en un banco, viene otro banco y me dice, véngase con nosotros, acumule su deuda acá y le paran dando otra tarjeta de crédito. O sea, ¿cómo es posible que este banco le está dando una tarjeta de crédito a alguien que ya incumplió? Lo más probable es que ese emisor le está dando una tarjeta de crédito con una tasa más alta, cubriéndose el potencial riesgo, sabiendo que, a ver, ellos tienen estudios y, por ejemplo, hacen un análisis y dicen, las personas que tienen este tipo de características, no solo por nivel de ingresos, sino que por características de consumo, porque acumulan la tarjeta y solo pagan el mínimo y cosas por el estilo, tienen tal tipo de problema, entonces a eso les ponemos esta tasa de interés. Voy a poner el ejemplo, 4% mensual. Pero esta persona que lo usa como un medio de pago, que antes de los 45 días paga el saldo y demás, a esa, pues potencialmente para incentivarlo, que se quede con la tarjeta y que de pronto use un poquito el crédito, le voy a poner 1.25% de interés, para incentivarlo a que consuma un poco más. Hacen ese tipo de análisis actuarial donde determinan cuáles son los hábitos de consumo. No solo depende de la cantidad de recursos o de ingresos que tienes. Esa es una parte para establecer el monto del crédito que te van a dar. Pero la otra parte depende de cuál es el hábito de consumo y de pago que haces con la tarjeta, y dependiendo de eso te ponen un poco más alta tasa de interés o un poco más baja. Y ahora agregarle a eso la posibilidad del extrafinanciamiento. Sí, eso que no es la tarjeta locura de crédito per se, sino que llegan y te dicen, mira, su tarjeta de crédito tenía 5,000 quetzales de límite, pero tenemos para usted 15,000 quetzales de extrafinanciamiento. Es un crédito a 5 años con una tasa
más baja que la que cobra la tarjeta de crédito normalmente, pero bastante más alta que la que cobraría cualquier banco. Claro. Entonces, en ese tipo de cosas, lo que le llama la atención a la persona es que tiene que pagar una cuota fija, una cuota nivelada, por 5 años y siente que diluyó la plata y la pudo usar. Pero se está ahorcando poco a poco con el endeudamiento nuevo que adquirió. Yo quisiera de pronto retomar los tweets de Julio Gutiérrez, que ha estado muy activo el día de hoy, a quien agradecemos la participación, es uno de los fieles acompañantes de este espacio. Otro de los elementos sobre los cuales nos hace reflexionar Julio es sobre la forma en la que después le cobran al moroso, digamos, la contratación de empresas o la subcontratación de empresas para hacer el cobro. Perdón, el cobro de cuentas en mora. Ahí llegamos a tener acciones inclusive invasivas de la esfera privada. Hay acciones que estas empresas llegan a impulsar que generan hasta un nivel de descrédito en torno a la esfera cercana, a la esfera privada del individuo, porque se entrevistan con vecinos, se acercan a familiares, hostigan a los que sirven de los que son garantía de pago, a los fiadores. Realmente esos abusos son los que en definitiva se tienen que regular, porque el que aceptó las tarjetas de crédito aceptó condiciones que debieran ser reguladas por el Estado y no este libertinaje que hay en torno a esa transacción que se da entre emisor y receptor de la cuenta de crédito. Y ahí sí entra el debate de la usura y del agiotismo. Ahora bien, ¿por qué si en otros países esto está normalizado y hay legislatura, por qué en Guatemala no? Bueno, en muchos países hay legislación con respecto a los límites y a la información obligatoria que tienen que dar los bancos. Aquí muchas veces esa normativa existe en otras normas, no en la de tarjeta o no en la de medios de pago, existe en protección al consumidor y en otro tipo de normas, pero como no es específica y no es suficientemente clara, queda a discreción muchas veces del emisor cómo presenta la información, no solo una letra pequeña de la que siempre discutimos, sino que la forma en que lo presentan, la aritmética que utilizan para calcular el interés, tendría que ser uno llevar 10 años de matemáticas en la universidad para entender cómo aplicar la forma. Entonces, usan unas formas tan complejas a veces para explicarlo que no es correcto para el consumidor que está utilizando la tarjeta de crédito en la mano. Debe divulgarse de una forma mucho más entendible. Eso son el tipo de cosas que yo sí creo que hay que regular sustancialmente. Hay otro tipo de cosas que nos han estado escribiendo que tienen que ver con delitos que no tienen que ver con emisor, aunque a veces tienen que ver con empleados de los emisores. Y es cuando han enviado tarjetas de crédito, entre comillas, al cliente, nunca la recibió, algún empleado del banco se quedó con la tarjeta, lo hicieron con 500 tarjetas en un banco reconocido en el sistema, y esas tarjetas las usaron ellos, consumieron, sacaron el dinero y después le siguieron cobrando a los clientes que nunca habían recibido la tarjeta. Es un tema, aparte son estafas, que no tienen que ver necesariamente con la emisión de tarjetas. Son grupos de personas que hicieron asociación ilícita para cometer delitos y estafar a cuentavientes, pero no necesariamente son los emisores per se, son empleados que trabajan dentro de los emisores que han hecho ese tipo de cosas en el pasado. Muchos de ellos o algunos de ellos están presos actualmente. Pero creo que tenemos que tener un balance. ¿Se debe regular? Sí, pero se debe regular especialmente el tipo, calidad y forma y oportunidad en que se presenta la información para que el consumidor tenga la información suficiente y adecuada para tomar mejores decisiones acerca de su información financiera. Vamos a revisar sus comentarios e ideas en el Twitter con la etiqueta Control Tarjetas. Nos comentan acá. Eric Milian dice, disculpen, esta ley podría incluir a todas las personas que actualmente tienen problemas con las tarjetas. Bueno, habrá que esperar el día martes cuando artículo por artículo se discuta y entren algunas enmiendas. ¿Cómo va a quedar esto finalmente? El día martes es cuando el Congreso entra a debatir todo este tema de la ley de tarjetas de crédito y su aprobación de urgencia nacional. Wilito López, en la costa sur hay una nueva modalidad, los famosos préstamos de diario, que es más bien lavado de dinero, dice Wilito. Ese es un tema también importante. Por supuesto. Julio Gutiérrez, algunas no cobran recargos sobre esos 50 centavos que no se pagaron, sino el total que se debía pagar. También Sir Williams nos dice si
consumo es 1.000 y pagas 999, los porcentajes los pagas por los 1.000, no por el centavo, dice Sir Williams. También Marielita, responsabilidad en los pagos, ok, pero los bancos, Citibank, dice ella, se aprovechan de las personas ignorantes. Es un poco lo que decía también Quique, ¿verdad? Que pareciera que no se le explica muy bien al cuentaviente, no se le explica muy bien a la persona y se para enredando y cree que la cosa va a ser fácil y después no sabe lo que está firmando y es cuando vienen las sorpresas. Omar Quiroga nos dice, el problema es el abuso de los bancos, que no incentivan con conciencia una cartera sana. También Dinelli Muralles, ya hay un amparo a favor de los ciudadanos guatemaltecos que garantizan la no comercialización de datos personales. También María Reynoso, claro que sí se aprovechan de la necesidad de la gente y cobran un buen interés, muy mal. Esteban, tengo 4 años de no consumir y estar pagando una deuda de unos 30,000 y no termino. Bueno, ese es el caso extremo. El caso extremo, pero ¿cuántos guatemaltecos no están en esta situación? Siga participando, Control Tarjetas es la etiqueta que le hemos propuesto. Somos el tema más comentado a esta hora en Twitter en Guatemala. Vamos a una pausa, ya venimos. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Continuamos entonces con esta discusión. Control Tarjetas es la etiqueta que le hemos propuesto. Víctor Castañeda dice, dame control sobre el dinero de una nación y no me importará quién redacte sus leyes. Citando acá a un autor, José Luis Muñoz, tener necesidad obliga a optar por lo que haya. Veo demasiado a proteger a los banqueros. JG pregunta, ¿por qué Infornet tiene autorización para obtener, guardar y distribuir datos personales? ¿Es Infornet del Estado? No es del Estado. Y hasta donde entiendo ya no operan en el país. Profesor, una cosa con el tema es el que es del Estado. Todos los registros públicos que existen en el país son esos, registros públicos. Toda la información que hay de usted, de mí, de Mario, de Cristian, en cualquier registro, por ejemplo, en el registro de la propiedad, en el registro de personas, de comercio, cualquier información que esté ahí, por ejemplo, si usted es representante legal de una sociedad anónima, si alguien pone la sociedad anónima y pide representantes legales, es público, se lo dan automáticamente. Si alguien pone su nombre, le pueden dar su partida de nacimiento, porque esa información es pública, no se refiere a usted, pero no es privada suya, sino que está disponible para que cualquiera lo accese. Por eso son registros públicos. No y toda. eso está legislado, sí. No lo único que no es público, a lo que no puede acceder cualquier persona, es tu afiliación política, y no te pueden exigir en un registro público tu religión ni tu afiliación política. Toda la demás información que está en un registro que es público no es propiedad del Estado, es propiedad del público, de todos nosotros, y cualquiera puede pedirle información. Yo pudiera pedir una certificación de la partida de nacimiento de Mario y me la dan. No es prohibido, cualquiera lo puede hacer. Y ahora hay versiones digitales de cómo acceder a esa información. Entonces, cuando alguien tiene esa información suya, no es que se la dieron ilegalmente el Estado, porque cualquiera que la pide, digamos se la dar. Digamos que la molestia acá de algunos televidentes es por qué lucran, digamos, con esa información. ¿Por qué a cuenta de que alguien sabe? Hay una norma posterior que se hizo que dice que no se puede lucrar. Sin embargo, tú puedes pedirle a alguien que vaya y consiga la información mía. Y él va al registro, al RENAP, y pide, mire, quiero una partida de nacimiento de Quique Godoy. Si tiene mi nombre completo, o tiene el número de DPI o cualquier cosa, se la extienden. Claro, pero yo a lo que iba, y me puede cobrar por haber hecho el trámite. Yo a lo que iba es que existe quizá el malestar de por qué las entidades bancarias u otras entidades privadas conocen los rangos de ingresos de uno y por qué en base a eso le dicen, bueno, es que usted puede optar a tanto en tarjeta de crédito porque sabemos que está dentro del rango de cliente premium. Ajá. O sea, ¿por qué? En 3 minutos le podemos corroborar si usted es apto para recibir sujeto de crédito de ese tipo de tarjeta. El problema ahí es cuando la información empieza
a pulular en diferentes servicios, porque ya no son solo tarjetas de crédito, después lo llaman a uno para paquetes turísticos, para noches y días gratuitos en hoteles, porque al final lo que están haciendo público ya no es solo la información, Quique, claro, sino los hábitos de consumo y el perfil del consumidor. Y ahí sí, digamos, ya entramos a otro tipo de flujo de información que sí me parece, no sé si se debiera hacer. Te digo, Pepito, si en el contrato de adhesión que firmaste ese estás de acuerdo con Prove que usen la información. Esa es la letra chiquita, ese es el problema de la letra chiquita. Yo te aseguro, no sé si Mario lo leyó o si vos leíste alguna vez el contrato, pero te aseguro que casi nadie lee el contrato completo, ni de la telefonía. Y le voy a decir otro, el de Facebook. Usted no leyó todo lo que usted firmó cuando le dio clic y le dio a las imágenes son propiedad de Facebook, no de uno. No, y también digamos que a veces alguien quiere, no sé, arrendar un apartamento. Y para que el propietario del apartamento lo investigue si usted ha sido un buen inquilino en otros apartamentos, se firman hojas donde está usted de acuerdo en ceder, que se le investigue y que otras empresas, la gente lo para firmando. Yo creo que, y volviendo al debate de la ley de tarjetas, el gran reto que tenemos como sociedad es formar nuestros hábitos financieros, educar nuestros hábitos financieros. Y eso tiene que ver principalmente con los más jóvenes, que son los más susceptibles de hacer un mal uso de este tipo de mecanismos que incrementan la capacidad de consumo, principalmente la capacidad de consumo inmediato. En ese sentido, creo, más que... Está bien, digamos, el tema de la regulación. Por ahí el doctor Zavala nos corregía respecto de que tampoco hay que ser totalmente paranoicos. Lo que pasa, doctor Zavala, es que de esta legislatura no ha salido absolutamente nada bueno, y entonces es ahí, en base a la evidencia empírica, que uno desconfía. Pero creo que antes del tema de la regulación, que es sanción, se debiera de acudir a la formación. Yo solo quisiera plantear, antes de darle la palabra a Quique, ¿por qué el Congreso entra en esta coyuntura a discutir esto? A ver, habían 3 propuestas de ley sobre esta norma. 2 de ellas que tenían dictamen, una en el de puntos constitucionales, que era la de Arango, y otra en la de Economía, que era la de Luis Contreras, y una tercera que no tenía dictamen todavía. Pero era una ley que venían discutiendo desde casi la legislatura anterior, incluso la propuesta, Arango la promovió mucho durante esa gestión, y creo que por la lucha de egos, o de quién se iba a llevar el beneficio electoral, de cuál se iba a aprobar, no se hizo antes de las elecciones, sino que esperaron hasta este momento, y en este momento la que surgió para que se aprobara fue la de Contreras. Pero aunque se aprobó hoy de urgencia nacional, no está vigente aún. El martes tiene que conocerse y ahí se pueden hacer enmiendas de curul donde se modifiquen algunas cosas. Y ahí va a ser más importante ese día poder revisar cuáles son las enmiendas de curul que están planteando. Pero yo quería agregar una cosa, porque justamente de lo que estábamos hablando, el Community Manager del PDH me mandó la resolución que hubo en febrero de este año con respecto al tema del control de la venta de la información. Y dice, 2 pájaros de un tiro voy a matar acá también, que me preguntaban qué otras empresas venden información. Aquí está quienes recurrieron en contra de la resolución, que son estas empresas. Dice, informes en red, Sociedad Anónima, Infornet, Digitación de Datos, Sociedad Anónima, Digidata y TransUnion son las que apelaron o recurrieron en contra de la sentencia. Pero la sentencia se mantuvo en firme de parte de la CC, que dice, establece que la comercialización de información de datos de una persona debe encontrarse sujeta a que ésta sea proporcionada voluntariamente por la persona cuyos datos serán objeto de comercialización, y que al momento de obtenerse se haya garantizado a tal persona los derechos de actualizar, rectificar, pero sobre todo de confidencialidad y exclusión, como una manera de resguardar sus derechos fundamentales. Entonces, si yo en mi contrato de adhesión dice ahí que yo voluntariamente accedo a que ellos pueden usar mis hábitos de consumo, mi dirección, mis estos y los otros, y yo firmo, automáticamente yo cumplí con lo que dice la resolución, que le autoricé a esa entidad a usar mi información privada que yo mismo voluntariamente le proveí. ¿Cuál es mi alternativa? No tengo tarjeta de crédito. Porque todas las tarjetas de crédito te ponen esa misma condición. Yo de pronto, Mario, quisiera referirme al tuit que nos envía Quetzalumán
alertando sobre la posibilidad de que haya algún alegato sobre pánico financiero. En este caso, digamos, en el caso de Guatemala, ya hubo de hecho una persona vinculada a proceso por un tuit. Sí. En esa línea, digamos. En este caso no estamos poniendo en riesgo la estabilidad financiera de ninguna de los emisores de tarjetas de crédito, así que me parece no aplicaría el tema, la figura de pánico financiero. Sin embargo, sí creo que es importante debatir estos temas, porque nos convertimos en actores pasivos. Nos imponen las normas de ese contrato que no leemos y al final no hay debate en torno a estos impactos, Mario. Revisamos rápidamente los últimos comentarios de la noche. Tirúa nos dice, la otra cosa es porque dan información de nosotros, pero del otro lado el secreto bancario, ahí sí. Mario E. nos dice, la gente se atrasa y no aceptan convenios de pago a sabiendas de que están en bancarrota. También Isaac Pais, y aparte de Infornet, ¿cuál otra empresa da nuestra información? Bueno, ahí Quique Godoy les comentó que otras empresas le pueden escribir a su cuenta para que él les comparta la información que la PDH ha dado. Y Guaymayen dice, la única razón aceptable para endeudarse es una emergencia médica, algo de vida o muerte, pero no por vanidad. Bueno, es parte de sus comentarios en Twitter. Gracias por participar. Somos el tema más comentado a esta hora de la noche. A continuación, el resumen informativo. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Congreso aprueba de urgencia nacional la ley de tarjetas de crédito que establece regulación a las tasas de interés y la eliminación de cláusulas injustas. Pedro Muadi es enviado a prisión provisional en el cuartel Mariscal Zavala. Su primera declaración por el caso de plazas fantasmas es el 4 de noviembre. China flexibiliza las normas de planificación familiar y permite que 100 millones de familias puedan tener un segundo hijo. El corredor guatemalteco Nervin Yats conquistó la tercera etapa de la actual edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. 11 de la noche con 3 minutos. Ponemos punto final a noticias a las 10 p.m. Gracias a Kiki Godoy y a Cristian Castillo. Un último comentario. 5 segundos. Un abrazo fuerte, mucho cariño de todo el equipo a las 10 p.m. para Juan Carlos Sandoval. Claro que sí. Bueno, esperamos que Juan Carlos regrese prontamente a este espacio y agradecemos sus comentarios y sintonía. Buenas noches.